En las frías noches de 1910, mientras la Ciudad de México se encontraba al borde de la revolución, en el antiguo Panteón de Belén ocurrían crímenes que helarían la sangre de cualquier ciudadano. Esta es la historia de un médico respetado que ocultaba un terrible secreto: robaba cadáveres para experimentos prohibidos. El año 1910 marcó el inicio de la Revolución Mexicana, pero también fue testigo de uno de los casos más macabros en la historia de la capital. Las familias que acudían al cementerio a honrar a sus muertos comenzaron a notar algo perturbador. Las tumbas aparecían violadas, los ataúdes abiertos y los cuerpos desaparecidos. La Ciudad de México de aquellos días era una metrópoli en transformación. El presidente Porfirio Díaz celebraba el centenario de la independencia con fastuosas festividades, mientras la mayoría de la población vivía en la pobreza más absoluta. Las calles empedradas del centro contrastaban brutalmente con los barrios marginales, donde las enfermedades cobraban miles de vidas cada año. El Panteón de Belén, ubicado en lo que hoy conocemos como el corazón de la CDMX, era uno de los cementerios más importantes de la época. Sus monumentos funerarios reflejaban el poder económico de las familias porfirianas, pero también albergaba las humildes tumbas de los pobres, muchas veces sin nombre ni registro oficial. La medicina en México enfrentaba un momento crucial. Los doctores formados en Europa regresaban con nuevas ideas sobre anatomía, cirugía y tratamiento de enfermedades. Pero había un problema que torturaba a estos hombres de ciencia. La Iglesia Católica prohibía estrictamente la disección de cadáveres humanos, considerándolo una profanación imperdonable. Los estudiantes de medicina apenas podían practicar con dibujos anatómicos y modelos de cera importados de París, sin jamás tocar un cuerpo real. El doctor Sebastián Morales era conocido en la alta sociedad mexicana como un profesional brillante. Graduado de la prestigiosa Escuela Nacional de Medicina, había estudiado en París y traído consigo las más modernas técnicas quirúrgicas europeas. Atendía a las familias más influyentes en su elegante consultorio de la calle Plateros, hoy conocida como Madero, donde recibía a ministros, empresarios y damas de la aristocracia capitalina. Sus pacientes lo describían como un hombre culto, de modales refinados, siempre vestido impecablemente con traje oscuro y sombrero de copa. Vivía solo en una casona colonial cerca del Zócalo, donde, según decía a sus conocidos, dedicaba las noches al estudio y la investigación médica en su biblioteca personal. Nadie en su círculo social sospechaba la oscura verdad que se ocultaba tras esa fachada respetable. Detrás de su imagen impecable, el doctor Morales ocultaba una obsesión que lo consumía lentamente: descubrir los secretos más profundos del cuerpo humano a cualquier precio. Creía fervientemente que la única manera de avanzar verdaderamente en la medicina era mediante la práctica directa, la disección meticulosa, el estudio detallado de cada órgano, cada músculo, cada vena. Pero en una sociedad profundamente católica como la mexicana del Porfiriato, conseguir cadáveres legalmente para estudio era absolutamente imposible. Las autoridades eclesiásticas vigilaban celosamente este aspecto, y cualquier médico que osara solicitar permiso para autopsias enfrentaba la excomunión y el escándalo público. Fue así como comenzó su descenso inevitable hacia la criminalidad. Al principio, intentó sobornar discretamente a encargados de hospitales y morgues, ofreciendo sumas considerables por cuerpos no reclamados. Pero el riesgo de exposición era demasiado alto y sus contactos rechazaron sus propuestas. Entonces,
En un momento de desesperación científica, dirigió su mirada hacia el Panteón de Belén, ese lugar donde los muertos de las clases bajas eran enterrados en fosas comunes, olvidados por todos, excepto por sus familias empobrecidas. La primera vez que el doctor Morales profanó una tumba fue en marzo de 1910, durante una noche sin luna que parecía diseñada por el destino para sus propósitos macabros. Vistió ropas oscuras, completamente distintas a su elegante atuendo habitual, y llegó al cementerio cerca de la medianoche, cuando las calles de la ciudad dormían bajo el peso del silencio. El velador nocturno, un anciano medio sordo llamado don Pascual, rondaba el cementerio con una linterna de aceite, pero sus visitas eran predecibles como un reloj, siguiendo siempre la misma ruta entre los mausoleos principales. Morales había estudiado cuidadosamente el terreno durante semanas, disfrazado de doliente que visitaba supuestas tumbas familiares. Sabía exactamente qué tumba violar: la de un joven obrero que había muerto en un accidente de construcción apenas 2 días antes, durante las obras de modernización del centro. El cuerpo estaría fresco, perfecto para sus primeros estudios anatómicos. Con una pala robada de una obra cercana y manos que temblaban tanto por el miedo como por la anticipación, comenzó a excavar. El sonido de la tierra removida le pareció ensordecedor en el silencio sepulcral de la noche, y cada golpe de pala contra el suelo resonaba en su mente como un tambor de guerra. Cada minuto que pasaba sentía que alguien lo descubriría, que el viejo don Pascual aparecería con su linterna, que un policía nocturno pasaría casualmente por allí. Pero la ambición científica que ardía en su pecho era más fuerte que cualquier miedo. Después de 2 horas de trabajo agotador que lo dejó empapado en sudor a pesar del frío de la madrugada, finalmente alcanzó el ataúd de madera barata. Sus manos sangraban por el esfuerzo, pero no le importó. Lo que encontró al forzar la tapa y abrirla lo dejó sin aliento. El cuerpo estaba perfectamente preservado, casi como si estuviera dormido. Lo envolvió cuidadosamente en una manta que había traído, lo cargó sobre sus hombros con dificultad sorprendente. Nunca había imaginado cuánto pesaba un cadáver. Y lo trasladó en un carro de caballos alquilado bajo nombre falso hasta el sótano de su casa, que durante meses había estado convirtiendo secretamente en un laboratorio clandestino, equipado con mesas metálicas, instrumentos quirúrgicos y frascos de formol. Esa noche, bajo la luz amarillenta de lámparas de gas que proyectaban sombras danzantes en las paredes del sótano, el doctor Morales realizó su primera disección completa de un ser humano. Estudió cada músculo, cada vena, cada órgano, con una fascinación que rayaba en el éxtasis científico. Tomó notas detalladas en cuadernos de piel que guardaba bajo llave en un armario oculto, dibujando con precisión anatómica cada descubrimiento. Para cuando terminó y levantó la vista del cadáver, ya había amanecido, y el doctor Sebastián Morales había cruzado un límite moral del que sabía que no podría jamás regresar. Pero en lugar de remordimiento, sintió únicamente una sed insaciable por más conocimiento. Lo que comenzó como un acto desesperado de transgresión científica se convirtió rápidamente en una rutina macabra que consumiría los siguientes meses. Cada 2 o 3 semanas, cuando la luna menguaba y las noches se volvían suficientemente oscuras, el doctor Morales regresaba al Panteón de Belén como un fantasma. Con la práctica, se volvió cada vez más eficiente en su horrible oficio. Podía exhumar un cuerpo completo en menos de 1 hora, trabajando con la precisión de un cirujano, incluso en la oscuridad. Sus víctimas siempre eran los olvidados de la sociedad, indigentes que morían en las calles sin que nadie los reclamara, prostitutas asesinadas cuyos casos la policía porfiriana jamás investigaba,
niños huérfanos fallecidos por enfermedades en los asilos municipales, personas cuyas familias no tenían recursos para monumentos duraderos, lápidas de mármol o visitas frecuentes al cementerio. Morales justificaba meticulosamente sus acciones en su diario secreto, escribiendo largos párrafos donde se convencía a sí mismo de que estaba sirviendo a un bien mayor, que esos cuerpos tendrían más valor en sus manos expertas que pudriéndose inútilmente bajo tierra, alimentando gusanos en lugar de alimentar el conocimiento humano. Pero el doctor pronto descubrió que no podía realizar esta labor monstruosa completamente solo. Eventualmente, movido por la necesidad práctica, reclutó a 2 ayudantes que compartirían su terrible secreto. Un estudiante de medicina expulsado de la escuela por consumo excesivo de alcohol y conducta indecente, quien guardaba un profundo resentimiento contra las autoridades académicas y necesitaba dinero desesperadamente para mantener su vicio, y un sepulturero del mismo Panteón de Belén, un hombre hundido en deudas de juego que veía en esta alianza diabólica su única salvación financiera. A cambio de generosas sumas que pagaba religiosamente cada mes, estos hombres le proporcionaban información valiosa sobre entierros recientes, la ubicación exacta de tumbas vulnerables, los horarios de vigilancia y las rutas del viejo Don Pascual. Además, ayudaban en las exhumaciones más difíciles, cuando los ataúdes estaban enterrados más profundamente o cuando necesitaban trabajar con mayor rapidez. El sótano de la elegante casona colonial se transformó gradualmente en una auténtica cámara de horrores que habría aterrorizado incluso a los anatomistas más dedicados de Europa. Frascos de vidrio con órganos humanos perfectamente preservados en formol llenaban los estantes de pared a pared, etiquetados meticulosamente con fechas, características y anotaciones científicas. Esqueletos completos colgaban de ganchos de hierro en las paredes, blanqueados químicamente hasta brillar bajo la luz de gas. Sobre una mesa metálica de operaciones siempre había un cadáver en alguna etapa de disección, abierto como un libro de anatomía tridimensional. El olor penetrante a descomposición mezclado con químicos preservadores era tan intenso que habría hecho vomitar a cualquier visitante. Pero el doctor Morales había dejado de notarlo hacía meses, su olfato completamente adaptado a ese ambiente infernal. Las familias de los muertos comenzaron a darse cuenta de que algo terrible estaba ocurriendo en el Panteón de Belén. En mayo de 1910, una madre anciana que visitaba devotamente cada domingo la tumba de su hijo, descubrió con horror que la tierra sobre la sepultura había sido removida recientemente, con marcas obvias de palas. Al alertar inmediatamente al administrador del cementerio, encontraron el ataúd forzado y completamente vacío, sin rastro del cuerpo que había sido enterrado apenas una semana antes. Luego ocurrió otro caso similar en la sección de indigentes, y otro más en el área de niños, y otro. El pánico se apoderó lentamente de los barrios pobres de la Ciudad de México, donde las madres comenzaron a hacer vigilias nocturnas junto a las tumbas frescas de sus seres queridos, temiendo que los ladrones de muertos profanaran los descansos de sus familias. La policía porfiriana, más preocupada habitualmente por reprimir manifestaciones políticas y proteger los intereses de las clases altas que por investigar crímenes contra los pobres, al principio ignoró sistemáticamente las denuncias que llegaban desde los barrios marginales. Los reportes se acumulaban en escritorios burocráticos sin recibir atención seria.
Pero cuando el número oficial de tumbas profanadas llegó a 20 casos documentados y los periódicos populares comenzaron a publicar historias sensacionalistas sobre vampiros y necrófagos que acechaban los cementerios capitalinos, la presión pública se volvió imposible de ignorar. Las autoridades no podían permitir que el escándalo manchara las celebraciones del centenario de la independencia que se aproximaban. El inspector Jacinto Domínguez, un veterano detective con más de 20 años de experiencia en los casos más oscuros de la capital, fue finalmente asignado a la investigación. Hombre metódico y tenaz, comenzó un trabajo de hormiga, interrogando pacientemente a veladores, sepultureros, familiares de las víctimas y cualquier persona que pudiera tener información. Visitó el Panteón de Belén docenas de veces, examinando cada tumba violada, buscando patrones que otros habían pasado por alto. Gradualmente comenzó a notar detalles reveladores. Los robos solo ocurrían en noches sin luna, cuando la oscuridad era absoluta. Siempre se concentraban en la sección más pobre del cementerio, donde las familias carecían de recursos para vigilancia privada. Y las víctimas eran invariablemente personas recién enterradas, cuyos cuerpos aún estaban relativamente frescos. Esto último le hizo sospechar que el criminal tenía conocimientos médicos o anatómicos, pues no tenía sentido robar cuerpos descompuestos, excepto para propósitos científicos. Una noche de septiembre, bajo un cielo completamente negro y amenazante, el inspector Domínguez organizó una vigilancia especial coordinada. Escondidos estratégicamente entre los mausoleos y monumentos funerarios más grandes, varios agentes de policía vestidos de civil esperaron en silencio durante horas que se hicieron eternas. El frío de la madrugada calaba hasta los huesos y más de un policía comenzaba a dudar de que algo fuera a ocurrir esa noche. Pero cerca de las 2 de la madrugada, cuando incluso los sonidos nocturnos de la ciudad parecían haberse extinguido, vieron una figura encapuchada acercarse sigilosamente al cementerio, cargando herramientas de excavación. No era el elegante doctor Morales, sino uno de sus ayudantes, el sepulturero corrupto que había traicionado la confianza de su posición. Tras un breve forcejeo que despertó ecos en la noche silenciosa, los agentes lo arrestaron. Aterrorizado ante la amenaza muy real de 30 años de prisión por profanación de tumbas y robo de cadáveres, el hombre quebró rápidamente bajo interrogatorio. Con voz temblorosa y lágrimas corriendo por sus mejillas sucias, confesó todo. Los nombres de sus cómplices, las fechas de los robos, el método que utilizaban y, lo más importante, reveló la identidad impactante de su patrón. El respetado doctor Sebastián Morales, cirujano de la alta sociedad. Al amanecer del día siguiente, mientras la ciudad despertaba sin saber nada del drama que se desarrollaba, un contingente de policías rodeó silenciosamente la casona colonial del médico. Lo que encontraron en el sótano al forzar la puerta dejó horrorizados incluso a los policías más curtidos, hombres que habían visto asesinatos brutales y crímenes inimaginables durante sus carreras. Los periódicos de la época, sin censura gubernamental efectiva, describieron la escena con lujo de detalles macabros, como un infierno en la tierra, el laboratorio del diablo y la guarida del monstruo. El respetable doctor Sebastián Morales fue arrestado en su bata de laboratorio manchada de sangre seca y fluidos corporales, rodeado por los restos de sus experimentos científicos, con las manos aún sosteniendo instrumentos de disección. El juicio que siguió se convirtió en un espectáculo mediático sin precedentes en la Ciudad de México. Las familias de las víctimas, pobres pero dignas, llenaban la sala del tribunal exigiendo justicia a gritos, mientras algunos colegas médicos del acusado
incómodos pero sintiéndose obligados a defender el principio del progreso científico, testificaban tímidamente a favor de los motivos, aunque no de los métodos de Morales. Los abogados del doctor intentaron argumentar que sus acciones, aunque ilegales, habían sido motivadas puramente por el avance del conocimiento médico que beneficiaría a toda la humanidad, no por locura o perversión. Pero la evidencia era abrumadora y la opinión pública implacable. Finalmente, después de un proceso que duró 3 semanas y acaparó las portadas de todos los diarios, Sebastián Morales fue sentenciado a 30 años de prisión en la temida cárcel de Lecumberri por múltiples cargos de profanación de tumbas, robo de cadáveres y ultrajes contra la moral pública. Pero la historia no terminaría como esperaban las autoridades. La Revolución Mexicana, que estalló apenas 2 meses después, en noviembre de 1910, cambiaría todo el orden establecido. En el caos absoluto de la guerra civil, cuando las facciones revolucionarias tomaban y perdían la capital repetidamente, muchos prisioneros fueron liberados por combatientes de diversos bandos o simplemente escaparon aprovechando el desorden administrativo. El doctor Sebastián Morales fue uno de ellos. Desapareció sin dejar rastro durante el asalto zapatista a la prisión en 1914. Y su destino final permanece como un misterio hasta el día de hoy. Algunos testimonios no verificados afirmaban haberlo visto trabajando como cirujano de campaña para las tropas villistas en el norte, operando heridos con la misma frialdad con que había diseccionado cadáveres. Otros juraban que había huido a Guatemala o incluso a Argentina, donde continuó su práctica médica bajo identidad falsa. Nunca fue recapturado. La historia del médico que robaba cadáveres en el Panteón de Belén dejó una marca indeleble en la memoria colectiva de la Ciudad de México. Aún hoy, más de un siglo después, algunos habitantes ancianos del centro histórico recuerdan vívidamente las historias que sus abuelos les contaban con terror reverencial sobre aquel doctor maldito que profanaba tumbas en nombre de la ciencia, mezclando fascinación y horror en partes iguales. El caso también provocó cambios legislativos importantes. Se implementaron regulaciones mucho más estrictas sobre donación legal de cuerpos para estudio médico, y los cementerios de la capital mejoraron dramáticamente su vigilancia nocturna con personal armado y mejor iluminación. Irónicamente, la obsesión criminal de Morales contribuyó a catalizar un debate social que eventualmente permitiría a las universidades mexicanas obtener cadáveres legalmente para la enseñanza de anatomía, cumpliendo de forma perversa su objetivo declarado de avanzar la medicina. El Panteón de Belén ya no existe en su ubicación original, tragado hace décadas por el crecimiento urbano implacable de la Ciudad de México y transformado en calles, edificios y plazas modernas. Pero las leyendas persisten con vida propia en el folclore urbano. Vecinos de barrios cercanos juran ver ocasionalmente una figura oscura cargando un bulto pesado en las noches sin luna, moviéndose con propósito siniestro entre las sombras de callejones antiguos. Otros afirman escuchar el sonido de una pala golpeando tierra donde antes estuvo el cementerio, eco fantasmal de crímenes pasados que se niegan a ser olvidados. Algunos dicen que es el fantasma del doctor Morales, condenado eternamente a repetir sus crímenes en un ciclo sin fin, buscando sin descanso el conocimiento que lo obsesionó en vida y lo destruyó para siempre.